Ya está confirmada la actualización de Alicia para Disney Dreamlight Valley. La tenemos aquí el 23 de abril, o sea, falta una semana y media. Y es que tiene un montón de cosas que voy a comentaros en este vídeo nuevas, así como actualizaciones para la jugabilidad en general, muy importantes y que a mí, bueno, me parecen muy útiles. Así que vamos a ir poco a poco, paso por paso, comentando todo lo que han sacado en el tráiler. Tengo que agradecer primero a Dolo, que en el grupo de Facebook de Disney Dreamlight España ha compartido cosas de la actualización, así como muy estructurado toda la información. Y voy a leer así un poco sus posts para basarme en este vídeo, cómo lo estructuro. Entonces, para empezar, el reino de Alicia, que sí tenemos nuevo reino, tendremos dos nuevos personajes que serán Alicia y su gato, y vamos a entrar por una puerta que al parecer es diminuta y caeremos por el agujero de conejo. Una vez dentro en el laberinto del Alicia en el País de las Maravillas, vamos a tener que ayudar a los animales de ahí pues a liberarse pues de la Reina de Corazones, van a estar ahí atrapados, van a haber una serie de puzzles y misiones guays, así como de sigilo, para tener que escapar pues de la reina y de las cartas, que esto parece muy guay. Y habrá que huir pues del laberinto para ayudar a Alicia y traerla al valle, que por cierto, Alicia tiene una casa preciosa para mi gusto, rosita, maravillosa, y me encanta y tengo muchas ganas de que venga. Y también para traer al gato va a ser un poco más complicado porque va a estar por el valle primero, causando un poco de destrozos durante estas semanas, incluso antes de la actualización. También van a traer un montón de muebles para hacer nuestra fiesta del té super guays, que a mí me parecen muy monos todos. O sea, tengo muchísimas ganas de que lleguen ya pues la tienda premium y todo lo que va a haber en este camino de estrellas, porque todo pinta súper guay y muy bonito. Entonces, para traer al gato de Alicia no va a ser tan fácil. Para empezar, el gato va a estar causando un montón de caos por el valle y desorden y cosas que vamos a tener que ir arreglando. Y una vez vayamos ayudándole con esto, bueno, arreglando sus liadas, va a venir al valle en una preciosa casa árbol. Y ya van a estar los dos viviendo en el valle, así como para empezar con este reino. Yo creo que más adelante sí que traerán a la Reina de Corazones y al sombrerero quizás, o algo así. Pero bueno, de momento tendremos a Alicia y al gato de Cheshire. Aparte, con esta actualización también tendremos un poco algo de Star Wars. Van a traer a R2D2 para que esté en el valle, y también como un outfit y una pose con la espada láser y un nuevo estilo de casa, pues para que pongamos por el valle donde queramos. Todo esto vendrá a la tienda premium y bueno, a mí me parece bastante gracioso R2D2 como acompañante. Los que seáis fans seguro que os gusta. A mí personalmente Star Wars no me interesa tanto, pero igualmente me parece que está muy bien hecho y pues R2D2 me parece mono, quizás me lo acabo comprando, vete a saber. Entonces, el camino de estrellas nuevo se llama Jardín de los Deseos o Caprichos y va a venir, pues eso, el 23 de abril, ¿no? Y en el que tendremos un montón de misiones, pero va a estar todo centrado como en el universo de Alicia. Ahí vendrá un nuevo acompañante que va a ser la mariposa azul de Alicia en el País de las Maravillas y también un nuevo outfit para Minnie. Aparte de nueva ropita súper chula, pues de la Reina de Corazones y todo, pues para nosotros, el personaje, los muebles de la fiesta del té que ya os he comentado y todo eso. Y por último, que a mí también me parece de lo más importante, es que por fin vamos a tener la máquina de destruir los objetos que hayamos construido antes en las mesas de trabajo. Esto yo ya lo anuncié en un short y ya se sabía un poco de antes, así porque hicieron un medio spoiler en su X y todo, en las redes. Pero por fin, a cambio de un poco de Dreamlight, vamos a poder traer de vuelta los materiales que habíamos gastado en construir objetos, quizás para un camino de estrellas que ya no nos interesa tener. Entonces vamos a poderlos tener de vuelta y esto me parece muy guay porque hay objetos que quizás cuestan muchísimo material, como la piscina, arcos y cosas así, que no los estamos usando realmente en el valle y están ahí en un cajón. Es muy útil y, bueno, maravilloso para mi gusto. Pero acordaros que va a costar un poco de Dreamlight. Y también han añadido con Dreamlight que podremos ampliar los cofres. Ya sabéis que hasta ahora los cofres pequeños pues tenían muy poco espacio y los grandes requieren Dreamlight para construirlos. Que igualmente los cofres de Aladdin no requieren Dreamlight y son muy útiles. Y hay otra serie de almacenamientos que no hace falta Dreamlight, ¿no? Pero en este caso van a permitir que los que ya tengamos crafteados pequeños podamos hacerlos grandes usando Dreamlight. A mí me parece un poco caro, yo creo que no lo voy a hacer, la verdad, prefiero hacer un cofre grande pues sin Dreamlight de los del bazar de Aladdin, de misión nivel 10 o algo así. Pero bueno, puede ser útil si realmente tienes mucho Dreamlight y no te importa gastarlo en ampliar cofres pequeños que ya tengas hechos en vez de destruirlos y hacer otro, o
No sé si sale más económico o no, habrá que verlo. Y de las cosas más importantes de la actualización en el vídeo de hoy, o sea, a ver, no la más importante, ¿no? Pero a mí me parece súper guay, es los cambios en el modo foto para el Dream Snaps. O sea, vamos a poder cambiar un montón de cosas de la foto, un montón de retoques, vamos a poder elegir la hora del día directamente en el modo foto, vamos a elegir el contraste, vamos a elegir la saturación, el brillo, la profundidad de campo, un montón de cosas que yo estaba deseando que existieran, porque los filtros que hay a mí no me gustan, son como demasiado exagerados, no puedes elegir la cantidad como en la que se aplican, no puedes ponerle que se apliquen más fuerte o menos fuerte, y es como que nunca conseguía usarlos porque no me gusta cómo quedan, porque me parecen demasiado. Y yo siempre pensaba, ojalá pudiéramos como poner un poco más pues de brillo, de saturación, como tipo editar la foto. Es que, ¿por qué no? Yo creo que ahora los Dream Snaps van a escalar una locura, que ya estaban siendo muy locos los de que hace la gente, pero bueno, las posibilidades ahora son mucho mejores porque puede quedar una foto preciosa solo con luz natural del juego y ya está, sin usar ningún filtro, simplemente poniendo un poquito de saturación o un poquito de desenfoque en el fondo, se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, por último, en las mesas se van a poder añadir como más objetos en los huecos y pues así podremos como rellenarlas enteras, que eso también, pues mira, es una pequeña detalle que no está mal. Tengo que decir que de los objetos que van a venir tanto a la tienda premium como del Camino de Estrellas y tal, me parecen muy bonitos, y los más preciosos los que son de florecitas de Alicia, la pérgola esa que es una flor, la fuente de tetera con la oruga, o sea, esos me encantan para usarlos en el valle. Y aparte las casas pues de Alicia y del gato me parecen muy bonitas, entonces tengo muchísimas ganas de ver cómo va a ir esto, pues que salgan un poco más de información ya de las tiendas premium, que se filtre alguna cosa, a ver qué es lo que va a venir en Camino de Estrellas y todo eso. Y pues no sé, me parece muy bonita la actualización que va a venir. Para mí estoy muy emocionada porque es el segundo Camino de Estrellas que voy a completar como en su totalidad, o voy a intentarlo al menos, en el que estoy jugando ahí a tope, y pues tengo muchas ganas de pillarlo ya desde un principio, porque he estado bastante desconectada del juego y ahora que estoy a tope ya desde hace unos meses estoy muy contenta, así que esta actualización pinta muy bien, espero que a vosotros también os lo parezca. Y pues nada, voy a dejar el vídeo por aquí, decidme en comentarios qué es lo que os hace más ilusión de esta actualización y qué son las cosas que más os gustan de lo que hemos ido viendo. Espero que os haya servido este vídeo para informaros, que os haya sido de utilidad o para rever un poco así lo que va a venir si ya lo habíais visto, y os dejaré por aquí el botón de suscribiros, como estáis viendo, por si queréis uniros al canal y jugar conmigo a Disney Dreamlight de Animal Crossing, que es lo que solemos hacer por aquí. Y os dejaré pues ahora también algún otro vídeo del canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!